Buenos días a todos. Buenos días y bienvenidos. La verdad es que a mí esto me emociona. Y es cierto que, bueno, pues con las fechas que son, pero el que tengamos ya la tercera edición de la Semana de la Familia, siendo así que además en este momento repetimos de algo que estamos convencidos de que es tan bueno como esto. Y así surge el proyecto del título del máster en colaboración, cosa de la que las dos instituciones y en colaboración con la Diócesis de Burgos estamos especialmente orgullosas porque no saben qué fácil es trabajar juntos. Perdón, os tuteo. No sabéis qué fácil es trabajar juntos cuando efectivamente hay un fin tan importante como este y en dos instituciones que estamos convencidos del bien que es la familia. Yo creo que lo habéis ido viendo a lo largo de todo el desarrollo del curso, que se aborda el matrimonio y la familia desde distintas perspectivas. Yo normalmente digo, bueno, no adelanto y no hago spoilers, digo que tiene Ondina encima de la mesa Magnificat Humanitas. Yo no me voy a referir a la encíclica del Papa, sino a un mensaje que dijo en la vigilia y que comentaba antes con la hermana María Lombardero. Cuando el Papa en la vigilia le dice a los jóvenes, bueno, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que también estábamos allí, pero cuando nos dice a todos que no tengamos miedo de formar familias, ¿no? Y de una familia que es una vocación para siempre, que es lo que yo le digo a todos y cada uno de mis alumnos, no solo a los alumnos del máster, que es la mayor y la mejor aventura de la vida de cada persona. Bueno, pues es evidente que nuestro mundo necesita muchas vocaciones. Y yo creo que necesita muchas vocaciones al matrimonio y a la familia, con mucha realidad y con mucho realismo, ¿eh? Entonces, simplemente decir, y yo pensaba 2 minutos, ya los llevo, así que me callo enseguida, que es un privilegio poder trabajar en esto, que es un privilegio teneros a todos aquí, que es un privilegio el que podáis asistir a las clases del máster y que Dios quiera que podamos seguir, bueno, pues todo el tiempo que Él quiera, y esperemos que sea mucho, aportando cada uno nuestro pequeño granito de arena para desarrollar esta misión. La familia nos incumbe a todos, nos incumbe la nuestra, nos incumbe las que están alrededor, le incumbe a la sociedad entera. El vínculo, el arraigo, la relación, cómo se construya una sociedad tiene todo que ver con cómo sean las familias de esa sociedad. Así que a eso estamos llamados, a aportar cada uno desde su lugar, desde el trabajo, desde su propia familia, desde los amigos, desde la empresa, desde la academia, todo lo que pueda en favor de esto que verdaderamente es la base de la sociedad y que nos incumbe a todos. De nuevo, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar, también a los que se conectan a través de Internet. Y como yo le voy a dar la palabra a Ondina, sí que quiero agradecer el desarrollo que va a haber en estos 2 días. A mí me parecen 2 días preciosos y el trabajo de todos los que han participado en la elaboración de esto. No voy a presentar a la siguiente mesa, que lo va a hacer Teresa en su calidad de moderadora, pero de verdad que muchas gracias en esta tarea, en esta labor y en esta disposición. Ondina, cuando quieras. Bueno, muy brevemente, daros la bienvenida a todos a este inicio de la Semana de la Familia. Cuando venía pensando en el valor innegable que todos reconocemos de la familia, hay una frase de la encíclica que se me ha quedado como la frase de fondo, que es lo de custodiar lo humano. Entonces, justo precisamente cuando trata todo el tema de la inteligencia artificial, habla de custodiar lo humano y pensaba que el lugar
privilegiado, podríamos decir yo creo que casi único, en el que se puede verdaderamente comenzar a custodiar romanos son las familias. Además, la familia verdadera en la que nace cada persona y que además muchas veces necesita apoyo, como vamos a escuchar ahora en la siguiente mesa, sí, en la siguiente ponencia que vamos a tener, pero que importante este tipo de semana que nos permite reflexionar acerca de esta cuestión tan importante, la familia y la custodia de cada persona que viene a este mundo, la familia natural, la familia tal y como ha sido querida dentro de la naturaleza y dentro del plan de Dios. Así que nada más, ya a continuación vamos a dar paso a esta jornada, a esta semana y nada, daros la bienvenida a todos y que disfrutéis mucho de ello. Bueno, a continuación vamos a tener la suerte de disfrutar de una mesa en la que hay mucha verdad, mucha humanidad, mucha experiencia y nos la va a presentar Teresa, nuestra querida Teresa, profesora desde hace muchos años de filosofía de esta universidad. Podríamos decir muchas cosas académicas, madre, abuela y sobre todo una gran madre de acogida verdadera, alguien que cualquier cosa que pueda contar lo ha hecho vida en su vida y en la vida de muchas otras personas, porque ha tenido, bueno, la suerte, el privilegio de desarrollar junto con otras personas una asociación en la que han podido ella y otras familias ser familias acogedoras. Eso estamos hablando de algo que transforma la sociedad de una manera real, porque son muchas las personas que a través del acogimiento de un niño cambian, vertebran sus vidas. Así que, bueno, creo que es una mesa privilegio. Siempre ocurre que a veces pensarías, ojalá que hubiese más gente escuchando esto, pero bueno, estas cosas luego llegan de muchas formas porque lo que vamos a escuchar ahora no es nada teoría, es todo verdad. Así que muchas gracias a todos por compartir con nosotros lo que nos vais a contar. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. También muchas gracias a todos los que están conectados online, en Perú, en México, en Colombia. No sé si me dejo algún país, Carmen. Y muchas gracias a Ondina Vélez y a Carmen Sánchez Maillo por contar con nosotros imprudentemente para esta mesa. Lo agradecemos mucho y la verdad es que nos gusta mucho contar lo que nos ha pasado porque es en primer lugar un regalo para nosotros mismos. Bueno, yo antes de presentarles quería leeros algo que creo que nos puede centrar a todos también para lo que vamos a escuchar. Nosotros en la Asociación Familias para la Acogida, por la que somos amigos los que estamos aquí ahora, siempre empezamos los encuentros que tenemos, si podemos, cantando algo breve, bonito. Cuando hacemos encuentros públicos grandes, buscamos un par de canciones y buscamos a un par de amigos, engañamos a un par de amigos que canten algo bonito, porque necesitamos como ponernos en situación, ¿no? Preparar el corazón para oír las cosas, porque
estas cosas no solo se trata no son para acumular conocimiento, sino para que el corazón se alimente, ¿no? Y nuestra vida crezca y nos ayude a acercarnos más al Señor. Y entonces creo que lo de prepararnos un poco para que más vamos a escuchar es una buena costumbre. Y al respecto de esto quería leeros una cosita de un libro que para nosotros es muy querido, un libro que se llama El milagro de la hospitalidad, escrito por Luigi Giussani. Nosotros, algunos de los de Familias para la Acogida, tenemos relación con el movimiento de Comunión y Liberación, pero hoy, por ejemplo, en esta mesa somos minoría. Eso también me parece que es muy bonito, ¿no? Porque es una experiencia a la que, por supuesto, viene todo el que quiere, tenga incluso o no tenga fe, ¿no? El otro día preguntaba una chiquita joven, yo la verdad no tengo fe, pero a mí me dejáis seguir viniendo aquí. Digo, hombre, por favor, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues quería leeros una cita que hay en este libro para empezar el encuentro, no para empezar el libro, ¿no? Dice, aquí está, dice, pensad, Dios naciendo del seno de una joven. Hacemos algo que no pensamos casi nunca. Sin embargo, en esta frase, en este mensaje, vibra algo completamente diferente y de una grandeza innegable. En la vida, uno puede seguir haciendo lo que quiere, pero ya no puede sustraerse completamente al juicio de esta verdad. Dios ha querido hacerse familiar. Si se ha hecho familiar, quiere decir que me acompaña absolutamente en el camino, como te acompaña la familia. Como decía Moisés en el monte Horeb, Señor, si tú no caminas con nosotros, no nos moveremos de aquí. Podría ser la oración de la mañana más bonita de un cristiano. Bueno, pues quería un poco como empezar este momento dándole importancia a esta frase, ¿no? Realmente, si tú no caminas con nosotros, no nos moveremos más que lo imprescindible, ¿no? Porque a veces hay movimientos que no sabes dónde bueno, a veces, siempre, ¿no? Todo lo que empezamos en la vida no sabemos nunca dónde nos va a llevar. Así que Él esté con nosotros, para nosotros es una experiencia absolutamente fundamental para esta historia que compartimos. Y entonces ya, sin más, pues voy a pasar a presentaros a los que son mis amigos. Además, estoy encantada porque estoy en mi lugar laboral y rodeada de amigos tanto del mundo laboral como del mundo de la acogida, que he ido encontrando sorprendentemente con este camino, ¿no? Bueno, a mi derecha está Irene Llabrés, que está casada con Javier Serrano y que tiene, si me equivoco me corriges, Irene, pero creo que me lo sé bien, tiene 5 hijos y uno acogido, del que hablará también hoy, Evan, y tienes ya 4 nietos, 5 nietos, me faltaba uno. Ya mayores casi todos. El pequeño acaba de terminar segundo de bachillerato, ¿eh? Y otros ya le han hecho abuela. Irene. A mi izquierda está Carlos Avia, casado con Cristina Merino, que os lo va a contar él, pero es padre de 8 hijos, uno en el cielo, Pedrito. Y yo a Carlos le conocí porque apareció en una excursión diciendo que había muerto su hijo Pedrito y que quería dedicarse a cuidar niños moribundos, así como os lo cuento. Así se presentó en una excursión con sus hijos a las 2 semanas. Entonces le dijimos que nos temíamos que la Comunidad de Madrid le iba a decir que iba a tener que hacer un año de luto, que es una cosa protocolaria que hacen, y que iba a tener que esperar. Y yo creo que lo apuntaron en un calendario que día hacía el año, ¿no? Y ese día o al siguiente debieron ir a comenzar los trámites en la Comunidad de Madrid. Y desde entonces pues ha acogido a niños muy malitos, ¿no? De hecho, Claudia está en el cielo también. Y luego a mí me hace reír, Carlos nos hace reír siempre, porque cuando luego acogió a Javi, pues protestó en la Comunidad de Madrid porque le dieron un niño que estaba fenomenal.
Y estaba, me acuerdo que lo decías, dice, pero sí, claro, solamente anda un poco raro. Es un gran prematuro que, aparte de andar raro, como recuerdo que tú nos dijiste, tiene muchos más problemas, pero claro, está fenomenal. Y luego, pues como se convirtió, gracias a la enfermedad de Pedrito, en un maravilloso enfermero pediátrico, como decías tú, que eras el mejor enfermero de UBI pediátrica que había, pues se ofreció para el programa de acogimiento de emergencia. Y entonces, pues no sé si habéis visto la película En buenas manos, si no la habéis visto debéis verla. Él es como el protagonista de En buenas manos, siempre viene con bebés, 1, 2, y este es Carlos Avia, cuya mujer, Cristina, pues está trabajando y Cristina, la verdad es que, bueno, es un pilar fundamental para nosotros también. Y después tenemos allí a Leire y a Eduardo. A Leire yo la conocí porque un día recibí una llamada, ¿verdad? ¿Podemos tomarnos un café? Y entonces apareció en mi cocina la bella Leire y me contó su historia. Y desde entonces somos muy buenos amigos, Leire y Eduardo, que dice que es la bestia, la bella y la bestia, son una belleza de personas los dos. Hemos hecho una gran amistad y ellos tienen acogido a un joven adolescente del que ya os hablarán. Y bueno, pues estos somos los que venimos hoy a hacer esta mesa. Entonces yo les había mandado unas preguntas que voy a intentar respetar, porque si no esto sería inabordable. Odio sacar el móvil, pero no he tenido la picardía de pasarme las preguntas a un papel. Como se las he pasado a ellos así por WhatsApp, pues perdonadme que voy a mirar la pantalla del móvil, que yo soy de las que prohíbo en clase todo tipo de pantallas y ahora saco la mía aquí, me da un poco de apuro. Bueno, yo quería empezar preguntándole a Carlos cómo es tu familia y cuál es para ti, para vosotros, en vuestra historia, el don más grande que habéis recibido. Esta es una pregunta común que he compartido a todos. Carlos, bienvenido, gracias. Pues gracias por invitarme. Siempre me da vergüenza porque pues la verdad es que yo soy un pobre hombre con el cual Dios ha tenido mucha misericordia y no, mi historia pues es muy bonita gracias a la misericordia de Dios. Mi familia, como has contado, hemos tenido 8 hijos biológicos. El último nació muy enfermo y nos mostró realmente el sentido y el valor de la vida. ¿Y para qué sirve un hijo? Porque los hijos, yo he sido un padre muy riguroso con los estudios, con el comportamiento, en ocasiones violento con ellos cuando he sido un mal padre para mis 7 primeros hijos. Y el octavo me enseñó a ser padre, exclusivamente, a dar sin esperar tener un hijo maravilloso, estudioso, guapo, bonito y que estudiara idiomas y tocara algún instrumento. Un niño que se iba a morir y que lo que nos transmitió fue felicidad todos los días solamente porque le queríamos. Entonces nos enseñó realmente a valorar la vida y a que la vida de un padre es darle la vida, estar para los hijos exclusivamente, no para exigirles, sino para darles. Luego murió Pedrito y justo al año menos una semana, nos dieron a Javi. Cuando Dios quiere, pues mueve los tiempos. Y en la Comunidad de Madrid nos dijeron que por lo menos teníamos que estar un año de luto, pero Dios se las compuso para que antes del año nos dieran a Javi. Nosotros, por supuesto, no íbamos a elegir niño y nos sorprendió que nos dieran uno que no estuviera para morirse, porque nuestra experiencia fue, estando con Pedro, una de las veces que estuvo en la UCI, ver al lado a un niño que estaba muy, muy, muy enfermito y que estaba abandonado. Entonces, en ese niño y en tantos otros,
vimos que los niños que eran muy queridos y que los padres estaban al lado, esos salían adelante. Y otros menos enfermos morían. Y hemos visto morir muchos niños. Entonces este niño nos crujió algo por dentro y dijimos, ¿podríamos hacer algo por él? Bueno, evidentemente con la situación familiar que teníamos era imposible, pero sí nos fijó la idea de que cuando él muriera adoptaríamos niños muy enfermos, que no los quisiera nadie. Nos dieron a Javi, que era un niño que decían que se iba a morir, pero ahí está, que ya tiene 11 años y está estupendo. Bueno, estupendo. Gran prematuro, gestado. La madre tomó muchas drogas durante la gestación. Yo creo que por eso nació a las 26 semanas, se escapó. Tuvo un derrame cerebral, una operación cardíaca, tiene además un síndrome, o sea que el pobrecito tiene bastantes cositas, pero está muy bien, ha salido adelante, corre, baila, canta y juega al fútbol, o sea que nada, está feliz. Después vino Claudia, que se nos murió al poquito de tenerla en casa. Y después nos metieron en el programa de urgencia porque se encontraron con un gran prematuro de 26 semanas justo en el COVID y necesitaban a alguien que estuviera mucho tiempo con la criatura. Bueno, pues estuvimos con Toñín, que ya tiene 6 años y está estupendo. Luego igual, Carlos, ¿puedes explicar brevísimamente qué es el programa de urgencia? Bueno, sí, el programa de urgencia, o sea, nuestros 2 primeros hijos fueron acogidos permanentes, que como la propia palabra indica es, en teoría, para siempre, como es en el 98% de los casos aproximadamente, que son niños que ya se quedan para siempre. Y el programa de urgencia es, somos unas familias que están seleccionadas por la Comunidad de Madrid, somos ahora en torno a 50 y estamos, si no tenemos a ningún niño en casa, estamos abiertos a que en cualquier momento nos llamen para coger un niño que puede ser de 0 a 6 años que le hayan quitado la custodia a los padres. El objetivo es que ningún niño de 0 a 6 años pase por un centro de acogida. Nos introdujeron entonces en el programa de urgencia por este niño y siempre pues han intentado darnos niños que estuvieran más o menos tocadillos. Tuvimos a una niña con síndrome de Down, otro que hacía unas apneas terroríficas, en fin, bueno, niños un poco especiales. Y así hemos tenido 9, de forma que a mí cuando me preguntan ¿cuántos hijos tienes?, digo, ¿la versión corta o la versión larga? Porque claro, he tenido 8 más 2 más 9. Para mí he tenido 19 hijos, porque estos que vienen de urgencia, pues a lo mejor están el que menos 6 meses y los que más han estado 13. Ahora mismo tengo un gordo que pasado mañana cumple 10 meses. Y son niños que yo estoy con ellos 24 horas. Bueno, en el programa de urgencia, uno del matrimonio no tiene que no trabajar para dedicarse en exclusiva. Y claro, pues criándolos 24 horas al día y pasando muchas veces tiempo en el hospital si están malitos, pues es que son tus hijos. Y bueno, pues esa es mi familia. ¿Te hablo del don? Sí, que era lo que te había preguntado. Bueno, es que me lío mucho, entonces cortarme yo te corto. Bueno, vamos a ver, ¿cómo es exactamente la pregunta? El don, sí, el don más grande que habéis recibido. Sí. Bueno, me metí anoche cuando mandaste esto a las 10 para que nos lo preparáramos. Que te lo mandé mucho antes, mentiroso. Es verdad, a las 4:30 estoy viendo. Hombre. Pues cuando a las 10 ya te lo había adelantado, ¿eh? Cuando a las 10 lo vi, dije don. Y digo, porque don, ¿qué entendemos por don, no? Y creo recordar que decía que el don puede ser una habilidad especial que tienes o un regalo. Y bueno, pues nosotros la verdad es que hemos recibido varios dones. El principal es la fe.
sin la fe, mi mujer y yo no habíamos tenido 8 hijos. O sea, no hubiéramos estado abiertos a la vida, a darnos los hijos que Dios quisiera. No nos habríamos casado cuando nos casamos porque no teníamos dinero. No hubiéramos tenido el primer hijo cuando lo tuvimos, es decir, al año, porque tampoco estábamos en una situación laboral ni estable ni nos llegaba el sueldo. ¿Cuál es nuestra experiencia ante todo esto? Pues, o sea, ante lo que ha sido nuestra fe y la familia, pues que nos hemos fiado de Dios y Dios no nos ha fallado nunca. Por eso también, cuando vino nuestro octavo hijo y a las pocas horas de nacer nos dijeron que se iba a morir pronto, pues supimos que eso era para gloria de Dios y que iba a ser una bendición para nosotros. Con sufrimiento, pero sabiendo que iba a ser pues eso, un regalo, como así fue. Un regalo que duró 5 años y medio y que fue maravilloso y que nos trajo otros dones, como es el amor hacia niños que no son biológicos nuestros. El descubrir que los niños que están en los centros de acogida, muchos son hijos nuestros también, solo que han nacido de otros vientres. Y eso verdaderamente es un regalo y un don que hemos recibido mi mujer y yo y que están recibiendo mis hijos. Yo el sábado me llevé una de las mayores alegrías de mi vida porque resulta que se ha cruzado en nuestra vida una niña de 12 años que conocimos siendo muy pequeña. Se ha cruzado en nuestra vida esta niña que estaba acogida, bueno, pues ya no está acogida, está en un centro y se siente muy sola, lógicamente. Y entonces contándoselo a un hijo mío, al tercero, que tiene una hija, se casó hace 2 o 3 años, tiene una hijita preciosa de 1 año, me llama por teléfono al poco de enterarse y me dice, papá, ¿por qué no la cogéis vosotros? Y yo en plan sarcástico le digo, no, es que yo pensaba que la ibais a coger vosotros. Dice, pues por eso te llamo, porque lo he estado hablando con Marta y yo creo que podríamos hacernos cargo de ella. De verdad, o sea, el ver que un hijo mío que debe tener 31 años o así, 30, 31, es difícil acordarse de la edad de 8 hijos. O sea, no me critiquéis. Debe andar por ahí. Esté dispuesto a liarse la vida con una niña adolescente de 12 años, pues se me abren los palos del sombrajo. Es que me encantó, me encantó. Entonces, bueno, pues eso, don, el principal, la fe, que es quien ha movido nuestra vida, que nos ha dado valor a aceptar lo que Dios tuviera asignado para nosotros y, bueno, y que hemos visto que Dios verdaderamente capacita a quien quiere. Otra de las preguntas que te había pedido que contestaras, creo que la has contestado en parte, que es, porque nos lo preguntan mucho las personas, si tú estás seguro de que esto es un bien para tus hijos. Creo que Bueno, lo has contestado en parte, pero si quieres menuda pelea tenemos. andar ahí un Eso poco. siempre ha estado ahí rondando. Siempre ha estado rondando, pero bueno, tú tienes tal hijo con tal problema. Vamos a ver, todos los hijos te traen problemas, o sea, hijos maravillosos que salgan de cine, pues bueno, pues hay alguno, pero todos tienen sus problemas. Entonces, siempre hay la duda de, bueno, es que si traes a un niño que le vas a tener que prestar mucha atención, se la vas a restar al otro. Eso no es verdad. Y si es verdad, no importa. O sea, porque verdaderamente le estás enseñando a tus hijos que hay, que merece la pena dar la vida. Darla tú y darla a ellos. Cuando nuestro hijo Pedro vino a casa por primera vez, vino pues casi con 3 meses. Y teníamos un hijo que acababa de cumplir 3 añitos, mimadísimo, un hijo que dormía con nosotros en nuestra cama, y entonces le explicamos que Pedrito, que estaba muy malito, no podía estar cerca de ellos
porque cualquier catarrillo, cualquier cosita podía hacer que se muriera. Y para mí fue la primera lección que recibí de mis hijos, ¿no? Sin protestar, sin decir nada, se fue a otro cuarto y nunca nos dijo que quería volver a nuestra cama. O sea, ellos aprenden a sacrificarse, aprenden no solo a compartir, o sea, es como todos los hermanos, sino que aprenden a sacrificarse por el hermano más débil. Pues esa escuela vale más que cualquier cosa. O sea, y además, eso de que te resta tiempo para ellos, nosotros con cada hijo creo que nos crece un poquito más el corazón y nos crece más la capacidad de darnos y de entregarnos. Entonces, eso de que le restas a los demás, yo me acuerdo ahora mismo, yo era muy joven y un cuñado mío decía, ay, es que tenía solo una hija, acabó teniendo 3, decía, es que me da pena que tenga un hermanito porque le voy a restar tiempo. Y tenía solo a una niña, ¿no? Pues esto, sinceramente, creo que pasa con 1, con 2, con 8 o con los que haga falta. ¿Que les vas a restar tiempo? Pues no sé, pero compensa y les compensa a ellos. El otro día decía Cristina, en un momento que tuvimos de encuentro, Cristina, tu mujer, Sí. decía, es que realmente qué afortunados somos muy afortunados. ¿Te acuerdas luego lo que decía? No, es que a mi mujer no le presto mucho. Es el éxito de nuestro matrimonio. Cristina decía, se acuerda perfectamente, decía, somos afortunados porque estos niños son como ángeles, y sin darnos cuenta estamos cuidando ángeles. Somos tan afortunados, Cristina cuando habla así, ¿no? Es que somos muy afortunados, ¿no? Y me parece que si estuviera hoy aquí lo estaría diciendo, ¿no? Seguro, sí. Quería también preguntarte otra cosa que preguntan mucho en un caso como el vuestro de acogimientos de urgencia, y es ¿cómo vivís tantas despedidas? Porque te has despedido de 9 hijos. Despedido. Plin, plin. Sí. Pues curiosamente cada vez lo llevo peor. Vamos a ver, nosotros hemos despedido a un hijo biológico que se fue al cielo, a una hija acogida que también se fue al cielo y a la que lloré, a la que yo particularmente lloré muchísimo más que a mi hijo biológico, porque no me había dado tiempo a darle todo lo que yo quería. No nos dio tiempo a hacerla tan feliz como le hicimos a nuestro hijo Pedro. Quizás lloré por el egoísmo de no haber sentido yo, bueno, nos podemos comer el tarro como queramos, ¿no? Pero que me dio pena eso. ¿Por qué estaba diciendo esto, Teresa? ¿Cómo te has Que me he despedido ido de 9 hijos? Que cada vez te cuesta más. Bueno, nosotros los que estamos en urgencias sabemos que tenemos a estos niños para irse con otras familias. Lo sabes desde el primer día. Normalmente se van con familias estupendas y son súper queridísimos, súper deseados. Y bueno, tú ves que los niños se van bien, ves que durante el tiempo que les tienes tú han mejorado, porque todos vienen con sus taritas, sus cosas, los más mayores vienen con taras más grandes y ves pues que van mejorando y entonces eso pues dices, mira, me pongo una medallita y siervos inútiles somos, para adelante, lo entregas a los que le van a querer toda la vida y ya está. Muchas veces, o casi todas las veces, mantienen contacto con nosotros. Bueno, pues fenómeno. El último que hemos entregado a mí es el que más me ha dolido. No sé, me pilló más flojo o yo qué sé.
Era un niño muy listo, muy espabilado, le costó adaptarse a la nueva familia. Bueno, por todo me costó un poco más. El sábado de la semana pasada le bautizaron, fuimos al bautizo y cuando me veía se daba la vuelta. Y no me reconoció en absoluto. A 2 hijos míos sí los reconoció. Iba todo el tiempo con ellos. A mí, o sea, como si fuera... Y bueno, pues te duele un poquito o un muchito, pero es lo mejor, que no tenga dudas de quién es su padre y quién es su madre y ya está. Entonces nosotros cuando entregamos un hijo, dependiendo de la edad, pero mínimo 3 meses, no les vemos para que se olviden de nosotros. Y bueno, pues bienvenido sea. O sea, yo tengo 5 hijos, o sea, no tengo edad de ser padre, tengo edad, digo 5 hijos, 5 nietos. Tengo edad de ser abuelo. Los niños se merecen padres, no abuelos. Entonces, tiene que ser así y no puede ser de otra manera. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Esto que has dicho de para que se olviden de nosotros, bueno, está ahí sentada Marta Oporto. A mí me parece muy bonito también cuando explicamos en clase a los alumnos de magisterio, ¿no? Lo que son la importancia que tienen los vínculos de apego, ¿no? Lo importante que es tener un buen vínculo en tu historia. Esto que cuenta Carlos, igual para que se entienda un poco mejor, es verdad que los niños cuando salen de una familia de urgencia necesitan vincularse con los nuevos padres, ¿no? Y entonces a veces por eso pues ellos quedan un poco eclipsados durante un tiempo para que el niño pueda vincular con la nueva familia que llega, ¿no? Y sin romper la historia, ¿no? Porque en realidad todos los niños tienen derecho a una continuidad de los afectos. Pero es verdad, también si tenéis ocasión de ver esta película tan bonita, En buenas manos, es muy bonito ver cómo hasta que el niño no fija su mirada en la mamá adoptiva que se lo va a llevar, no desaparece la familia de acogida previa, ¿no? Porque no puedes tener a los niños sin vínculo en un momento dado porque les ocasionas un trastorno del vínculo, ¿no? Entonces esto las familias de emergencia lo saben hacer muy bien, ¿no? Como esa retirada discreta y humilde, llena de dolor, pero de amor al mismo tiempo para que el siguiente que llegue pueda el niño vincularse con él. Y a mí me conmueve, la verdad, cuando lo veo. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, pero de todas maneras luego seguimos un poco el diálogo así conjunto. Damos paso ahora a Leire y a Eduardo, que bueno, ya os los he presentado y sin más, la primera pregunta es común para todos, el diálogo un poco los matices dependiendo de cada historia, pero vosotros ya sabéis esa primera pregunta. Adelante, gracias por estar aquí. Gracias, Teresa. ¿Empiezas tú? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y yo he dormido fatal porque a mí esto de sentarme aquí en el estrado me da un poco de impresión, sobre todo porque hablamos de cosas personales, porque al final digo, no quiero teorizar, no quiero contar cosas empaquetadas, ¿no? Y cuando hablas de ti, pues sí que uy, hay un ruidillo por ahí. Bueno, me da un poco de vértigo, de apuro. Pero bien, nosotros acogimos a la familia. Nosotros nos casamos hace 10 años, este año hacemos 10 años. Anteriormente, tanto Eduardo como yo, por caminos separados, pues transitamos, que se dice ahora, la vida religiosa, la vida monástica. Y bueno, pues la vida, cuando ya estábamos fuera ambos, nos quiso juntar y bueno, pues nos casamos y ya éramos mayores. Yo tenía 40 años y queríamos tener familia. Entonces, ahora la ciencia te da muchas oportunidades, aunque seas mayor, pero no encajaba con nuestra idea, ¿no? Lo veíamos complejo. Y en cambio, bueno, pues descubrimos que existía el camino del acogimiento familiar y bueno, un poco inconscientemente decidimos pues dar un paso.
Y es verdad que en nuestra historia como familia, pues el acogimiento es lo que ha determinado un poco y ha configurado quiénes somos como matrimonio, como familia. Conocimos a Teresa y a la Asociación de Familias para la Acogida y eso ha sido una bendición porque no puedo, o sea, ni imaginar cómo hubieran sido las dificultades que atravesamos en el acogimiento si no hubiéramos tenido personas o sea, tan entusiastas, tan creyentes en el bien que es el acogimiento y que con tanta sabiduría también nos han acompañado. El acogimiento lo estuvimos ahí en la cocina comentando, ¿no? Y el acogimiento ha sido como el gran don de nuestra familia, pero es un don que no se presenta completo desde el primer momento, sino que tienes que recorrer un camino a veces rocoso, pedregoso, árido, y atravesarlo, como dice San Juan de la Cruz, ¿no? en la noche oscura del alma, y en un momento dado empiezas a ver que hay luz, que hay sentido, ¿no? Porque bueno, el acogimiento de nuestro hijo fue difícil porque él entró ya mayor, tenía 9 años cumplidos, tenía una historia dura y bueno, lo puso muy difícil. Pero es verdad que si nos vamos como al origen, yo recuerdo una reunión en la Comunidad de Madrid cuando te ofrecen a un niño y desde luego no te dan ningún dato así relevante, ni te enseñan una foto, o sea, ni sabes mucho, ¿no? Solo nos dijeron que era del Real Madrid, que a mi marido por poco le da algo, y que, bueno, pues este niño, a medida que iban hablando de él, la poca información que nos iban dando, yo sentía que aquello era un anuncio, ¿no? O sea, y perdonad la comparación, pero me acordaba de María, del anuncio del arcángel Gabriel, de que ella estaba tan tranquila y supongo que ella iba notando o percibiendo en su corazón como se iba inflamando de amor, se iba preparando para algo desconocido. Y en mi caso, a pesar de que eran personas de la Comunidad de Madrid, que no siempre son las más, ¿no? Lo que tú imaginas como la semblanza del Arcángel Gabriel, pues no eran exactamente así, pero la experiencia para mí fue exactamente esa. Y a pesar de la oscuridad de los primeros años del acogimiento, el volver a ese momento a mí personalmente me reconfortaba y me hacía confiar dentro de la dificultad. Y esa dificultad, digamos, se hizo más evidente cuando nuestro hijo ya estaba en un gran conflicto de lealtades, conflicto personal, se sentía muy culpable de haber salido en acogimiento mientras sus hermanas seguían en la residencia y se marchó, decidió volver a la residencia con sus hermanas. Y entonces hubo un tiempo, un proceso de meses, porque el niño a las 24 horas de estar en la residencia quería volver a casa, estaba desesperado, pero eso fue muy conmovedor, pero yo por lo menos estaba herida porque nos había tratado muy mal, había sido muy, muy peligroso en su comportamiento, muy, muy duro. Y entonces, bueno, nos dimos, porque era digamos, prescriptivo por parte de la Comunidad de Madrid, pero también nosotros necesitábamos ir apaciguando por lo menos yo tenía enfado, tenía dolor, bueno, pues fueron unos meses y nos fuimos de vacaciones con él, pasaron unos meses y luego nos fuimos de vacaciones con él y yo seguía sin verlo claro, ¿no? Porque él seguía siendo un insolente, por decirlo así de forma educada. Y al cabo de ese verano,
yo aún tenía muchas dudas, ¿no? Y fuimos juntos a un santuario, al santuario de Urquiola, que está en Vizcaya, y es un sitio maravilloso de naturaleza, y allí él vio unos gusanos horrorosos, negros, que estaban comiendo unas ortigas. Y entonces él es muy bichólogo y dijo que se quería llevar esos gusanos a casa. Y yo digo, ya estamos con las novedades. Y entonces, bueno, pues cogimos un tupper, metimos las hojas de ortiga, metimos a los gusanos esos horribles y ahí estuvieron en casa pues unas semanas y no sé cuántos. Y de pronto un día vimos que esos gusanos habían hecho capullo, estaban colgando de la tapa del Tupperware, que ahí seguían. Y un día nos levantamos cuando ya se estaban acabando las vacaciones y 2 de ellos habían sobrevivido y se habían convertido en mariposas. En unas mariposas no cualquiera, ¿no? Eran unas mariposas especiales de la zona aquella de Urquiola, que eran mariposas pavo real, que eran de una belleza, unas alas moteadas preciosísimas, y salimos con él a un jardín que está justo junto a la iglesia de las Mercedes, en Las Arenas, que yo soy de allí, y bueno, las hizo volar, ¿no? Y yo dije, mira, yo no entiendo nada, yo estoy un poco regular, pero este niño se queda, vuelve con nosotros, ¿no? Y bueno, pues ese es nuestro milagro, es su milagro, ¿no? Su fuerza, una vez bueno, no quiero, bueno, no sé si esto se graba, bueno, por decir su nombre, pero una religiosa del Sagrado Corazón, cuando conoció a nuestro hijo, le dijo, este nombre en griego significa varón victorioso. Y es así, ¿no? Es una fuerza de la... Bueno, y aparte, ya para rizar el rizo, se apellida de Jesús, que ya dijimos, esto ya no tiene pega ninguna. Y es un niño que es de Jesús, es de Dios, lo tenemos en custodia, como decía Teresa, y bueno, pues somos una familia muy afortunada. No sé. Sí, por volver también a la pregunta, porque escuchaba ahora, ¿no? Decir, no, el matrimonio, la familia. Nosotros aparecemos cuando la familia fracasa. Las familias de acogida están cuando ese proyecto aparentemente muy bonito fracasa. Entonces, quizá para vuestro máster pues sea también muy importante esto, ¿no? El resituarnos, ¿no? Y precisamente por eso es don, porque venimos de un fracasado que ha resucitado. Pero sobre todo por acentuar el hecho de que este don del acogimiento es para nosotros, lo hemos vivido como proceso y como aprendizaje. Ahora que os veo ahí, ¿no? Es decir, pues esa niña, ¿es niña, niño? Pues esa niña es la que os va a enseñar a ser padres. O sea, decimos siempre no vienen con un manual, No solo no vienen con un manual en nuestro caso, sino que vienen con -5, -10, Y por eso vemos el acogimiento como un proceso donde nosotros tenemos que aprender a ser padres y los niños tienen que aprender a ser hijos. Y eso se da en un proceso de reconciliación, de perdón, de poner en manos de Dios, ella decía la Anunciación, para mí es mi Geraseno, o sea, nos ubicamos, ¿no? ¿Quién era el Geraseno, ¿no? El loco que vivía en los cementerios y que fue gritando a Jesús, ¿quién eres? Somos legión, ¿no? Y se golpeaba con las piedras, no se dejaba domar, estaba encadenado. Bueno, pues ese...
ese Geraseno es al que hay que abrazar, ¿no? Al que hay que abrazar, o sea, desde ahí. Entonces, todo pequeño paso, ¿no? No es un triunfo nuestro, o sea, todo pequeño paso es un triunfo del amor y de la misericordia, o sea, como dice San Pablo, no llevo en mi carne las huellas, pues sí, llevamos en nuestra carne, menudo, anda que no llevamos en la carne, golpes, mordiscos y de todo, ¿no? Pero era necesario, ¿no? Para que ese niño, para que nuestro hijo se encuentre a sí mismo. Y ahora él ves, de repente, con 16 años, hecho un morlaco y de repente abre la boca y dices, pues parece que está creciendo. Desde 16 años abrir la boca es raro, ¿no? O sea, así muy raro. Pues cuando la abre dices, bueno, pero mientras tanto, y el mientras tanto, pues es el proceso de crecimiento, es el proceso de confianza, es el proceso de el lema que acabo de leer ahí abajo, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Es que es eso, es que no o sea, es que vuestra niña va a ser lo que le dé la gana. ¿Con lo que le deis vosotros? Sí. Pero decía San Exupéry, ¿no? Lo leíamos ayer, que a lo mejor la educación, y dentro de la educación cualquier cosa, ¿no? La educación a lo mejor quizá pueda ser el proceso de guiar, dice San Exupéry, gentilmente. Dentro de ese gentilmente están los límites, los valores, el sí y el no. El proceso de guiar gentilmente al hijo hacia sí mismo, no hacia lo que yo quiero de él, no hacia mis pretensiones, no hacia mi proyecto de hijo, sino hacia sí mismo. Y no es un hacer lo que te dé la gana, ya lo sabemos, la libertad no es eso, es límite, es valor, pero hacia sí mismo. Yo creo que Nika está haciendo ese camino hacia sí mismo, ¿no? Y es muy duro ver cómo te trata, es muy duro ver cómo trata a mi mujer, es muy duro ver que, jo, tío, mira, cállate. O sea, es muy duro el día a día. Pero confiando en la misericordia de Dios se hace camino, proceso y aprendizaje. Yo quería preguntaros también, porque en todo este proceso del que hemos tenido la suerte de ser un poco testigos, a mí me ha parecido observar que toda esta dinámica de sufrimiento y dificultad en la que después efectivamente han salido las mariposas de gran parte de las alas de esta mariposa de la zona de Urquiola, vosotros como pareja, como matrimonio, también habéis florecido. Ya erais una gran belleza, pero ¿podéis a lo mejor compartirnos un poco si todo esto ha sido para bien de vuestra relación como matrimonio? O sea, ayer lo comentábamos también, obviamente, o sea, evidentemente, ¿no? Es decir, sí que nosotros hemos encontrado una riqueza, un camino previo en nuestra experiencia religiosa, cada uno por su lado, de vida comunitaria, o sea, es decir, la experiencia, el bagaje que traíamos y que Dios nos ha regalado, ya veníamos con la mili hecha. O sea, que yo creo que también eso es importante, ¿no? Es decir, por el tema de las familias, ¿a quiénes os juntáis? ¿Medias naranjas? No, perdona, yo quiero el zumo entero. O sea, es decir, no somos la media naranja, no nos complementamos, no somos el uno, no, hemos hecho una mili previa de saber quiénes somos, de por qué queremos ser felices, cómo queremos ser felices, y luego, gracias a Dios, nos hemos juntado y hemos compartido este proceso y este camino de familia, pero la experiencia comunitaria previa pues ya nos ha curtido en el sentido de crecer como persona. O sea, es decir, si nos metemos en un proceso de familia simplemente
yo qué sé, porque es la costumbre o porque toca o porque lo ha dicho el Papa, pues mal vamos, ¿vale? Mal vamos. Es decir, hay que encontrar un quién soy yo y cómo quiero compartir la vida con quien sea, ¿no? Dicho lo cual, evidentemente, como decías tú, es decir, esto es una cuestión de redes. O sea, lo hemos acogido nosotros, pero sin familias para la acogida, sin nuestras familias, sin esta red, pues no hubiéramos podido salir adelante. Eso está claro. Si los testimonios de, bueno, pues Irene, Carlos van en otra liga. O sea, vamos, chapó. Pero lo nuestro que es, tenemos uno. Y obviamente, ¿no? Desde esta red, desde este amor, pues eso es crecimiento. O sea, para nosotros ha sido, bueno, motivo también bueno, pues de discusiones, motivo de visiones diferentes, pero que forma parte del crecimiento como familia. Pero, como decía antes, ¿sabes? Es él el que nos ha enseñado a ser familia. ¿Quieres decir algo más? No, yo solo escucho a mi suegra o a mi madre cuando decían, con lo bien que estaríais vosotros dos solos, ¿no? Porque ha habido momentos muy, muy difíciles. Pero es que la vida también es así. O sea, no. Vivimos como en pequeñas burbujas, pero en cuanto asomas un poco la cabeza, la vida es así. La vida es así para mucha gente. Y participar de lo que es la vida, yo creo que es algo que llena, que te hace sentir que merece la pena tu existencia, que aparte de que lo que dice Jesús en el Evangelio de recibirás la vida eterna es aquí. O sea, no porque andemos como a un palmo del suelo ni seamos como angelicales, todo lo contrario, pero sí que se dan muchos frutos, no sé, el corazón se va clarificando, se va despegando de egoísmos muy, muy asentados, ¿no? Es un pequeño, sí, un pequeño gran cambio que provoca que salgas de ti. Y eso o te viene una situación fuerte en la vida o a veces ni te enteras, ¿no? Hay personas que sí, porque de suyo son increíblemente santas, ¿no? Pero no es mi caso. Entonces, yo sí agradezco esta oportunidad de recorrer el camino que decía Eduardo hacia mí misma y pasa por Nika, por acoger a Nika y por entrar en la dinámica que supone el acogimiento, que ya no es solo con tu hijo, sino una mirada distinta sobre la vida. Muchas gracias a Eduardo y a Leire. Bueno, pues vamos con la intervención de Irene, que, como os comentaba, pues es un poco diferente y de la que también hemos sido testigos. Bueno, no adelanto nada, que te quito materia. Gracias, Irene. Bueno, a mí me da vergüenza, bueno, yo también os agradezco la presencia, que muchos estáis ya de vacaciones escolares, pero agradezco la invitación porque siempre es una ayuda a reflexionar sobre la vida de uno mismo, es decir, por qué da pasos, por qué toma decisiones, por qué acoge propuestas. Y en ese sentido yo tengo que decir que nosotros, mi marido y yo, mi marido está trabajando, nunca hemos buscado lo que es el acogimiento, ni la adopción, ni nada. Teresa nos preguntaba, la misma pregunta que nos has hecho a todos, ¿cuál es el don más grande que hemos recibido en nuestra historia como familia? Bueno, pues yo tengo que deciros que realmente hasta que yo empecé a darme cuenta de que las personas y las cosas que me sucedían eran un don, ya era mayorcita, ¿vale? O sea, porque realmente yo, como todos en la vida, tenía como el deseo
de ser feliz, de tener una vida grande. Cuando era más joven, pues pensaba que va a ser de mi vida, me va a querer alguien. Yo tenía la experiencia de que en mi familia me querían, podías hacer una pifia, te caía la que te cayera, pero no tenías miedo de que dejaran de quererte. Y eso es una certeza que me parece que todos deberíamos tener, o por lo menos ofrecer a los que tenemos cerca, ¿no? Como la certeza de que te van a querer, hagas lo que hagas. Y esa certeza, ya que este máster va de familia, se vive en la familia natural o en las familias que a veces, pues, a veces las familias no son ese lugar, pero la sociedad sí que tiene espacios. Yo pienso en el trabajo que hacéis, Familias para la Acogida, este máster, y en nuestro caso amigos que nos hemos ido encontrando y que nos han enseñado que sus casas eran lugares donde uno era bienvenido siempre. Y en ese sentido, bueno, yo no puedo tampoco decir cuál es el don más grande sin decir, hablar de mi fe, de la fe que recibí de mis padres, pero sobre todo la que aprendí cuando ya entraba en la vida adulta, porque una fe que no tuviera que ver con todo, es decir, con las personas que te encuentras, con el ámbito de trabajo, con las circunstancias buenas y con las circunstancias malas, a mí no me interesaba, porque me parecía que era una reducción. Y vosotros, Leire y Eduardo, que habéis hablado de vuestra vocación monástica y después el matrimonio, me ha encantado escucharos, porque realmente al final te das cuenta que todo lo que sucede en la vida nos llama como a intentar, nos llama para que nosotros nos pongamos delante de esas cosas que nos suceden, ¿no? Y en ese sentido, este don por el que preguntas para mí ha sido ese. Y fue muy importante entender esto en la relación con mi marido, porque cuando éramos novios empezamos a salir, al cabo del tiempo, pues bueno, lo que pasa en las relaciones también de amistad, de repente dices, pero este es como yo, tampoco digamos que es un tío estupendo, es inteligente, es majo, pero te das cuenta que tampoco la persona con la que te vas a casar es la persona que responde y llena tu afecto. Y por eso el primer lugar de acogida para mí ha sido el matrimonio. Primero acogernos mutuamente como éramos, con nuestras limitaciones y todo. Y en ese sentido, creo que eso fue un antes y un después, el entender que ni las personas ni las cosas buenísimas que te puedan suceder te bastan, le bastan al corazón. Y entender esto y entender que solo hay una cosa que responde, en mi caso ha sido pues entender que Cristo tiene que ver con todo en la vida, y por eso no tengo miedo de las cosas que me puedan ir sucediendo y me van sucediendo. No tener miedo porque no son piedras que se me ponen en el camino, son como las ocasiones de crecer en esta conciencia, ¿no? Y esa es tu primera pregunta. ¿Cuál es el don más grande en nuestra historia? Mi marido pues haría su camino, su recorrido, pero yo os hablo del mío. Y en todo eso, en esta historia, ¿ha habido también otros episodios de vuestra vida familiar que os han hecho especialmente sensibles a situaciones no sencillas? Bueno, yo os cuento un poquito rápidamente la historia de mi familia, ¿no? A nosotros, bueno, pues nos casamos contentos, cada uno tiene su trabajo y empiezan a llegar los hijos. Tenemos los 3 hijos mayores, son muy seguiditos, y la verdad que los primeros años eran un poco asfixiantes, en el sentido que yo ahora veo a mis hijos y les digo, pero pues, si se llevan año y medio los hijos, si se llevan...
O sea, fueron años de mucha intensidad, muy felices, pero mucha intensidad. Pero en un momento dado, en los que el mayor ya tenía 4 o 5 años, el otro tenía un año menos, nace nuestra cuarta hija. Y nuestra cuarta hija ya se llevaba un poquito, se llevaba 2 años o 3 años con el siguiente, pues al final del embarazo nos dicen que viene con una malformación congénita del tubo neural y bueno, que iba a tener lesiones motóricas, además de todas las lesiones asociadas a esa, pues a esa malformación. Yo recuerdo que, bueno, ya cuando había nacido, la primera noche me la pasé llorando entera en el hospital. Además estuve sola, porque no sé si estaba en la UCI yo y tal. Y al día siguiente vino a visitarme un amigo, porque yo lloraba no porque pensara qué desgracia lo que me ha sucedido, lloraba de incapacidad como para poder responder a las necesidades a todo lo que iba a necesitar. Entonces, en ese sentido me siento también muy reconocida con la experiencia de Carlos, distinta, pero te das cuenta de que ser padres no es sacar adelante con lo que tú crees que es mejor para tus hijos, porque para nosotros el nacimiento de esta hija fue de repente volver a preguntarnos qué significa ser padres, ¿no? ¿Qué significa ser padres? Porque yo, esta hija con respecto a los otros, podría pensar que ha nacido ya con una piedra en el camino. Y me niego a pensar que la vida es tan injusta como para que una persona, por sus circunstancias, se le niegue ya desde el inicio la posibilidad de ser feliz. Bueno, esto cambió totalmente. Vino a visitarnos un amigo, yo le planteé este miedo que me daba de repente acoger a esta hija en casa y lo primero que me dijo fue: Irene, tú de lo que te tienes que preocupar, tú y tu marido, es de en vuestra vida, a vosotros, qué es lo que os hace estar de pie, firmes, serenos, y eso es lo que tenéis que mirar. Y si eso es así, vuestros hijos verán dónde miráis vosotros. Lo digo porque a veces los padres tenemos miedo de saber hacer bien nuestro papel de padres. Y yo en ese sentido, pues antes ha salido, ¿no? No somos padres modélicos, yo soy una madre que a mis hijos, vamos, siempre les decía: chicos, yo os voy a explotar. O sea, todos han colaborado en casa, todos han ayudado muchísimo, pero es verdad que yo no les he dado las cosas solucionadas, no tanto como conciencia de que participen, que la casa es de todos y tal, sino porque había un momento que yo no llegaba. Y en ese sentido, la visita de este amigo a mí me quitó el miedo al futuro de mis hijos, a nuestro futuro, que podría ser. Esta hija tiene ahora 26 años y ha hecho su carrera. Ella va en silla de ruedas, se maneja en silla de ruedas. Y es verdad que yo había momentos cuando era más pequeñita que tenía mucho dolor de ver cómo tenía que pelearse con las cosas. O, por ejemplo, yo qué sé, como la relación con compañeras, no te llevo a la bandeja en el comedor, pues la pobre tenía que, a ver cómo llevo la bandeja si no me tengo que llevar con la silla. O sea, cosas que tú ves que un padre no quiere para ningún hijo, le gustaría evitarle todos los sufrimientos y primero a ninguno le puedes evitar el sufrimiento y el dolor. Y a esta menos, porque lo va a tener y lo va a tener siempre. Pero yo he visto, después de todos estos años, que esta hija, bueno, que ha sido ha sido como una piedra angular en nuestra familia. La forma de educar a mis otros hijos ha cambiado totalmente. Y ese fue como el segundo momento de acogida. Primero al marido y él a mí, claro, y luego los hijos, pero especialmente a un hijo que piensas que no van a hacer en tu familia, que las otras pueden hacer y puedes ayudar y consolar, pero que en la tuya no.
Y, y- y en cambio, bueno, pues este fue un momento crucial. Y luego vino otro hijo que bueno, este es el hijo nieto que nació muchos años después y también le hemos acogido porque ya éramos mayores, mi marido y yo. Teníamos 42 años y decíamos, pues a este no le o sea, a los otros les esperabas, pero a este decíamos, ya no esperábamos tener más hijos. Y también ha sido un regalo para todos. Y después ocurre algo más. ¿Por qué os abrís a un lío posterior y qué ha traído? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido un bien también para tus hijos lo que ha venido después? ¿Por qué disteis ese paso? Bueno, yo por amistad con personas que pertenecéis a la Asociación de Familia para la Acogida, siempre había estado muy atenta a los avisos de acogimiento, pero cada vez que oía un aviso, pues yo llegaba a casa y... Os explico brevemente. sí. Nosotros en muchas ocasiones la Comunidad de Madrid nos pide ayuda para casos en los que ellos con la bolsa normal que tienen de familias acogedoras no pueden responder a las necesidades que tienen. Entonces nos configuran un aviso súper breve y nosotros los movemos. Por WhatsApp, por email, o si hay actos como este, nos dan permiso, decimos avisos de necesidad. Y entonces pues ahí soltamos todo lo que sale, ¿no? Bueno, pues estos avisos llegan a oídos de todos, pero unos resuena y lo cuidan en su corazón y otros oyen el aviso y según entra sale. Bueno, pues ese era mi marido. O sea, yo llegaba a casa y decía, he escuchado esta necesidad y me decía, yo he escuchado el mismo aviso y he pensado que no tenía nada que ver con nosotros. Entonces yo, pues durante muchos años escuchaba estos avisos y me preguntaba, ¿qué será de este niño? ¿Qué será de esta niña? De hecho, uno de los primeros acogimientos de unos amigos nuestros fue un niño que estaba en la Comunidad de Madrid, creo, Peter, que era como mi hija, espina bífida, y según nació, este niño fue abandonado y entonces estaba en casa de una casa de monjitas, creo que eran, que cuidaban a estos niños abandonados. Entonces ellos escucharon este aviso y como nos habían visto a nosotros, como nuestra hija era muy pequeña, tenía 2, 3 años y tal, veía que la sentaba en unas escaleras con las piernas flácidas se le iban, pero ella cogía sus 2 piernas y se las juntaba. Entonces les hacía gracia ver cómo funcionaba, y llamaron para interesarse. Yo llamé también para interesarse y me dijo, Irene, no te preocupes, ha preguntado ya una familia por este niño, porque yo decía, no sé cómo lo voy a hacer, porque yo también trabajaba y digo, bueno, son niños que necesitan mucha atención. Bueno, el caso es que este es uno de los primeros casos y después de muchos años, bueno, seguían llegando avisos, pero después de muchos años llegó un aviso un poco distinto. Es de unos programas que pone en marcha la Comunidad de Madrid, y yo creo que también siempre vinculados a asociaciones de acogimiento. En nuestro caso nosotros conocíamos a esta asociación y escuchamos también este aviso sobre la posibilidad de acoger ya no a bebés ni a niños pequeños, sino acoger a chicos ya adolescentes con una cierta autonomía que están viviendo en residencias. Y aunque creo, a lo mejor me equivoco, me corriges, pero yo creo que era como un proyecto que tenían Familias para la Acogida hacía tiempo, lo de que cada vez los niños que necesitan o sea, a cuyas familias se les retira la custodia, pues la posibilidad de buscarles familias, aunque sea temporalmente, para que no estén en instituciones, que aunque hay gente estupenda, trabajadores sociales, hay muchos directores de residencias que son personas entregadísimas, pero no es el lugar para crecer. Entonces, bueno, con la desgracia de la pandemia, pues este curso en familia se puso finalmente en marcha por la Comunidad de Madrid. Nos llega el aviso, era un momento como de cambio de situación laboral de mi marido y lo comentamos en casa y fue él el que llamó para interesarse.
De hecho, yo le digo, oye, tenemos que llamar. Me dijo, ya he llamado yo. Total, que llamamos. Su situación laboral volvió a ser otra vez de muchísimo estrés y muchísimo trabajo, pero bueno, ya habíamos dado el paso. Y este programa consiste en que durante un curso escolar acoges a un niño que está en residencias. ¿Qué tienen estos cursos que te permiten no tener tanto miedo a acoger? Bueno, pues que sabes que tiene límite de curso escolar y si la cosa no ha funcionado, no estás rechazando otra vez al niño, que es yo creo lo peor que le puede pasar a una persona. Bueno, el caso es que en nuestra circunstancia, pues este chico que tenía 15 años vino a casa y creo que un aspecto muy importante, por lo que creo que ha funcionado bien, es que como tenía 15 años, no es un niño pequeñito, ni un bebé, ni un niño de 6 años, es un adolescente. Y él primero estuvo viniendo a casa varios fines de semana, pues primero a comer, otra vez a comer, nos conoce. La verdad que eran comidas un poco incómodas y violentas porque él no hablaba nada. En mi casa, si tú no estás hablando, ya hay otro que está hablando. Bueno, no es la típica casa donde puedes tener una única conversación porque estamos todos, todo el mundo quiere contar su historia. Y este pobre, yo intentando preguntarle cosas. Bueno, eran un poco incómodas las comidas esas. Llega otro fin de semana, ya se queda a dormir y llegó el momento de decidir por nuestra parte y también por su parte. Nosotros a nuestros hijos, cuando les habíamos hablado, porque vivían todos en casa todavía, cuando comentamos, oye, papá y yo estamos valorando la posibilidad de abrir nuestra casa y que pueda venir, el mayor dijo, ¿qué es eso de acoger? Como diciendo, tenéis que contar con todos. Y le dije, sí, contamos con todos, pero estas son las razones por las que nosotros nos planteamos abrir nuestra casa. Es una casa normal, unos están en la universidad, otros en el cole, y podemos acoger. El caso es que a él le preguntamos, bueno, te toca decidir a ti. Nosotros estamos decididos, tú ya nos conoces, somos muy normales, pero tú tienes que decidir que quieres venir. O sea, no es solo... y él tenía una hermana en la residencia. Entonces eso fue un poco para él también esta sensación de traicionar y abandonar a la hermana pesaba en su decisión, pero en ese sentido sí que habló con la hermana y finalmente decidió venir a casa. Entonces, fue así. Realmente ha sido un estar atentos un poco a las cosas que se nos van poniendo delante. Y a veces no las vemos, pero en este caso pues sí vimos que había una necesidad y al final la sociedad la construimos todos. O sea, no la construyen ni los políticos ni las asociaciones, que son importantísimas, sino las construyen las personas individuales que libremente toman decisiones. Puedes decidir no mirar, puedes decidir mirar y ver que no es el momento, porque también es una responsabilidad. No siempre las circunstancias de cada uno son favorables, o puedes decidir mirar, escuchar, acoger lo que escuchas y dar un paso hacia adelante. Y bueno, pues en ese sentido agradecemos que haya propuestas, porque si no hay propuestas no podemos nunca decidir. Pues muchas gracias, Irene. Este chico del que habla Irene pasó un primer curso con ellos. El programa se llama Un curso en familia, podéis buscarlo en internet. Lo promueve la Comunidad de Madrid en colaboración con Familias para la Acogida y es un programa muy sencillo con el que los chicos prueban esta experiencia porque también ellos muchas veces no se atreven. Para ellos la familia, por desgracia, no siempre han tenido la experiencia de que sea un don. Les han dado la vida, pero no han tenido la experiencia a veces de que
todo vaya bien ahí. Entonces les cuesta atreverse a salir con otra familia. Entonces este tipo de programas a estos chicos, que lo hacemos de 10 a 17 años, les permiten probar. Muchos de ellos necesitan el respaldo, además de su director de la residencia, que en el caso de tu chico fue muy, muy bonito verlo, ¿no? Como el director de la residencia, cuando él dudó, aquí está mi hermana, ¿cómo me voy a ir? Le dijo, tú no te preocupes por tu hermana ya me preocupo yo, tú tranquilo, vamos a ver si tu hermana también puede salir, pero tú sal, que es un bien para ti. Y lo impulsó, ¿no? Y después su hermana, de hecho, salió con otra familia en el mismo programa, un curso en familia. Y bueno, pues se empalmaron un curso con otro, Sí, ¿no? eso no lo he contado, fue muy bonito porque, bueno, llegó el final de curso, la propia Comunidad de Madrid contactó con nosotros cuando llegó el verano y nos dijo, ¿sabéis que existe un verano en familia? Y pues no lo sabíamos, la verdad, porque nosotros no nos movíamos en esos ambientes. Que es otro programa con el que podéis Otro acoger programa. un verano. Un verano en familia. Y entonces, bueno, se lo propusimos a él también nos lo propuso. Y normalmente estos programas duran un mes, el mes de que te vas fuera de vacaciones o algo así. Y a él le dijimos, Evan, pues ya estás en casa, te puedes quedar. Y nos dijo, no, yo me quiero ir a la residencia. Y dije, bueno, pues nada, pues vete a la residencia para estar con mi hermana. Su hermana no estaba porque se había ido de campamento. Y cuando vino con nosotros de vacaciones, estábamos terminando ya las vacaciones, nosotros sabíamos que existía la posibilidad de otra vez otro curso en familia, pero no decíamos nada tenemos que ver, tiene que ver si quiere, o sea, él también tiene que decidir, sabe lo que tiene en la residencia, sabe lo que tiene en casa, sabe que entra en una familia con sus cosas. Y fue él mismo cuando terminaba, me dice, Irene, todo por WhatsApp, por cierto, porque este chico, tampoco os penséis, no ha sido muy problemático, pero puede estar en casa y te hablaba por WhatsApp, te mandaba los mensajes que tenías que ir a su cuarto y le decías, oye, Iván, estoy en casa, podemos... Pero eso le ha costado mucho. Mandaba un mensajito y decía, por cierto, vuelve a salir un curso en familia, por si queréis acogerme. Y yo se lo enseñé a mi marido y le dije, bueno, esto es un pequeño milagrito, porque quiere decir que a pesar, ya nos conoce nuestras miserias, me conoce a mí, que luego yo soy muy gritona, yo a mis hijos les he dado muchos besos, pero también cuando me han sacado de quicio, pues con perdón por los psicólogos, me ahorro al psicólogo, porque... y entonces yo le pregunté y le dije, ¿pero tú quieres? O sea, porque también me parecía que tenía que ser una decisión por su parte, con lo que implica formar parte ya de la familia. Bueno, y así fue empalmando hasta el acogimiento permanente. Él sigue en casa, está estudiando, por cierto, no sé si lo puedo decir, está estudiando en el CEU. También es verdad que el CEU favorece becas para las personas que hacen aprovechamiento de su estudio, pero que están más desfavorecidas, y entonces está estudiando aquí, están contentísimo y nosotros más, porque entonces, Está fenomenal, da gusto verle. Y además es verdad que esto quizá no hubiera sido posible si no hubiera aparecido una familia en su itinerario, porque el sistema residencial está obligado a prepararlos para que a los 18 años puedan valerse por sí mismos. Entonces esto significa que los suelen derivar a trayectorias de FP o a un empleo, a sitios donde les permiten a los 18 años tener al menos una posibilidad de mantenerse. Entonces para él yo creo que ha sido una ocasión buenísima lo dice, hemos hecho, además ha sido muy bonito porque este año en la Facultad de Humanidades hemos hecho 4 podcasts con el máster de Radio COPE del CEU, han hecho los alumnos 4 podcasts sobre acogimiento, gracias a José María Legorburu y a Mario Alcudia, que dirigen ese máster. El trabajo de fin de máster que tenían que hacer lo han hecho con 4 historias para divulgar la acogida, y una de ellas se van hablando de todo esto, y es muy bonito verle ahora cómo habla de mi padre, mi madre, ¿no? Y bueno, pues es una vida que ha florecido, ¿no? Gracias a una apuesta que dentro de que, por supuesto. Él, el año que vino a casa, estaba haciendo cuarto de la ESO. Él llegaba a casa, bueno, casi ni saludaba, se iba a su habitación y se encerraba, era como su zulo. O sea, no hacía
con perdón por la expresión, ni el huevo. O sea, estaba siempre con sus pantallitas, sus vídeos, sus tal, conectado siempre con amigos o amigas y unas carcajadas, pero no hacía nada. Y entonces llegó final de curso y claro, llevaba suspensas 6 o 7. Es un chico muy inteligente. Lleva 6 o 7 suspensas y le digo, hombre, Evan, yo creo que va a ser muy difícil que apruebes. Además, ahora la extraordinaria es inmediatamente después del curso. No, sí, yo voy. El año pasado aprobé, que fue el año del confinamiento, y le digo, yo creo que no. Digo, es más, ojalá no puedas, o sea, ojalá no apruebes. Digo, porque si tú quieres hacer algo después, tienes que ir bien preparado para hacer un bachillerato. No, voy a probar y tal. Tampoco a nosotros nos llegaban las notas, porque los primeros años la tutela la tenía la Comunidad de Madrid, entonces no nos enterábamos de nada y él no contaba nada. Bueno, el caso es que suspendió y repitió. Hizo un segundo cuarto porque nosotros le dijimos, mira, nosotros no somos tus padres. En ese sentido, hemos podido hablar mucho de eso. No somos tus padres, pero somos tu familia. O sea, no somos tus padres biológicos. Y te podemos ofrecer un sitio con posibilidades de que tú te formes, de que crezcas, que puedas tener una profesión. Y cuando llegó el momento de tener que decidir si seguir estudiando o que le dieran un piso, porque la acogida permanente acaba a los 18 años, el vínculo legal acaba a los 18 años, él decidió quedarse porque es muy tentador para ellos irte a un piso, te dan 400 euritos, eso para un joven es mucho dinero, un joven de 16, 17 años, 18. Él decidió quedarse y apostar por seguir formándose. Y la verdad que es un gusto porque para ellos es como la experiencia de o sea, la experiencia de decidir libremente, pero solo uno puede decidir si tiene delante propuestas que te hagan dar un paso. Si no es me dejo llevar, y este chico no se ha dejado llevar, ha decidido. Bueno, y con esto terminamos, que habíamos comprometido hasta las 11:30. Solo deciros que también desde hace 2 años ha empezado un programa que hace acompañamiento más ligero todavía con menores extranjeros no acompañados, y la denominación entera en realidad de esta figura son menores extranjeros no acompañados y separados de su familia, que muchas veces esto último lo cortamos, ¿no? Ellos tienen su familia, la tienen en otro sitio, pero la tienen, ¿no? Y muchos han venido el otro día me decía la madre de acogida de uno, Emilia, me decía, fíjate, le he dicho que si nos vamos a la playa para disfrutar un poco de descanso, y me ha contestado este menor extranjero no acompañado, pero Emilia, yo no me puedo ir a la playa, yo he venido aquí para poder ayudar a mi familia a salir adelante, no nos podemos ir a la playa, Emilia, ¿no? Porque le daban unos días, le acababa un contrato y mientras buscaba otro decía, no, yo me pongo a buscar otro contrato corriendo porque yo estoy aquí para esto, ¿no? Estos menores extranjeros y separados de su familia, ha empezado un programa muy sencillo que se llama el programa Almena, con el que podéis ofreceros y contárselo a quien queráis, para acompañar a estos chicos como familia de referencia. Es decir, pueden ir a comer con vosotros, pueden ir a pasar una fiesta, pueden ir a ver un partido, pueden irse un fin de semana, pueden ir a echarse la siesta, a llorar. El otro día uno llamaba a su familia amiga, ¿no? Para irse a comprar un traje, porque tenía un empleo en el que tenía que comprarse un traje y nunca había ido a comprarse un traje. Entonces me contaba la mamá que había ido con él a comprarse un traje. Estos son acogimientos ligeros que también existen y que hacen mucho bien. Está viendo historias realmente bonitas con estos acogimientos y bueno, pues también daroslo a conocer. Acabamos, le doy paso a Carmen, a la que volvemos a agradecer que haya contado con nosotros para este encuentro, y muchas gracias a todos porque habéis venido hasta aquí y os habéis puesto en juego de esta forma. Gracias a todos. No, yo simplemente deciros que desde la coordinación del máster, que como sabéis es entre la Universidad Francisco de Vitoria y el CEU, damos las gracias de una manera muy, muy especial a esta mesa. Y no unas gracias protocolarias, sino de verdad
somos muy conscientes de que habéis venido aquí esta mañana a abriros en canal y que esto no es fácil. Pero tenemos un agradecimiento de verdad, porque es que esta mesa redonda ha sido ver en acto cómo la familia, el título, entendemos mejor el título, ¿no? La familia como don, vidas llenas de gratitud. Como la familia también es ese lugar de acogida para familias, todos somos familias imperfectas y con nuestras miserias, pero para familias que lo necesitan. La familia pone en evidencia que es ese lugar para ayudar a otras familias y vosotros lo sois. Entonces, de verdad que para nosotros es una alegría en el marco de este máster, que sabéis que esta semana va dirigido a alumnos del máster principalmente, que están aquí, unos poquitos presenciales, otros online, y que han cursado distintas asignaturas, pues antropología, teología, psicología, asignaturas de acompañamiento familiar, el matrimonio canónico, civil, distintos, ¿no?, aspectos, digamos, teóricos, y la mesa de esta mañana es ver en acto cómo la familia verdaderamente es ese lugar. Así que de verdad que os damos las gracias de corazón, porque sabemos lo que es, pero que también vosotros sabéis que es un bien escucharos, y que por las cabezas de quien os escucha pasa cómo podemos como familias también ayudar y dar a conocer esto, ponerlo en marcha. Por eso hemos querido, para nuestros alumnos del máster, que entendáis esta mesa, ¿no? Porque poner en marcha o participar de esto, nos hemos fiado de Teresa Díaz, profesora nuestra. Yo sabía que estamos en buenas manos, como la película, y yo le he dicho a Teresa, tú eres la jefa de esta mesa. Me dijo, están pasando cosas muy bonitas que me gustaría contar y dar a conocer. Y nos hemos fiado totalmente de ella. Y de verdad os damos muchísimas las gracias, porque es impagable a los que estáis en esta mesa, o sea, no es impagable, ¿no? Así que tenemos un agradecimiento de verdad a los que os hemos escuchado y nada más. Y ahora deciros a todos que tenemos un café, vamos con un poquito de retraso, pero como habíamos pensado en momentos amplios, pues yo creo que tampoco pasa nada. Tenemos ahora un café en el claustro, no seguís, porque estamos en este Colegio Mayor San Pablo y en uno de los claustros tenemos un café, que también así, pues no sé, admiráis la belleza de este lugar, que acompaña la belleza de lo que está pasando. Y luego tenemos una ponente que está ahí sentada, que la voy a presentar yo, Teresa Puello. A continuación, pues como vamos con un poquito de retraso, pues a las 12:15 tenemos una ponencia que vamos a escuchar a Teresa, que después os la presento. Así que nada, nos seguís. No sé si los que estáis en la mesa nos podéis acompañar, porque claro, la cosa pide poder, si podéis, con toda libertad y tranquilidad, acompañarnos en el café, pues seguro que tal. Y si no, pues os lo agradecemos desde aquí, ¿vale? Muchísimas gracias.